Gracias al Señor, mis amados hermanos, por esta honra que Él me concede de poder estar delante de su santa presencia y en esta hora para poder meditar en la palabra del Señor, en el consejo que Él tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Haciendo un poco, recordando un poco, mis amados hermanos, debemos de considerar el contexto en el cual el apóstol está dando esta exhortación a la iglesia allí en Efesos, mis amados hermanos, considerando de que él estaba privado de libertad, estaba en la cárcel y allí escribe esta carta y allí entrega estos consejos, estas exhortaciones a la iglesia, no solamente a la iglesia de Efesos, sino que también a las que estaban allí en aquel lugar del Asia Menor. Gracias al Señor, mis amados hermanos, por la vida de este varón, al cual Dios usó y que hoy también esta carta la podemos también nosotros meditar para aprender de cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en la vida, en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Aquí, en un contexto en que aquel entonces la vida de los hijos como que no era muy valorizada, mis amados hermanos, como así también el contexto que vamos a ver también, una vida en la cual también existían los esclavos y todo eso. El apóstol Pablo se dirige a los hijos y les dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos, porque los hijos son sujetos morales, son como sujetos morales, mientras que anteriormente en el capítulo anterior Pablo se refería a las esposas a someterse, así también ahora exhorta a los hijos a obedecer a sus padres. Y para ello, el apóstol da 3 razones, mis amados hermanos. Como dice el versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por lo tanto, ahí tenemos una razón, porque esto es correcto. Los hijos debemos de someternos a la disciplina del hogar. Y esta disciplina estaba dado a los padres. Por lo tanto, si un hijo no se sometía, tenía consecuencias. Y nosotros sabemos, mis amados hermanos, cuando los hijos son desobedientes y el padre que ama al hijo dice que lo reprende y lo castiga porque él quiere de que ese hijo pueda ser de bien, pueda crecer, digamos bien, mis amados hermanos. El padre entonces llama a la corrección. Y muchas veces pasa de que los hijos no quieren someterse. Muchas veces los hijos somos desobedientes. Y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta, mis amados hermanos, es obedecer. Porque esto está dado a la vida cristiana.
de cómo nosotros obedecemos. Nosotros tenemos un Padre terrenal, que es nuestro Padre, que nos engendró junto a nuestra Madre y a la cual nosotros le debemos el respeto y considerar en ellos la autoridad que ellos ejercen entonces sobre los hijos. Pero cuando los hijos son rebeldes, nosotros, mis amados hermanos, traemos, pena a los padres porque no nos sometemos a las instrucciones. Y eso también después trae consecuencias graves para la vida del hijo que no se quiere someter a la disciplina del hogar. Mis amados hermanos, ahora el obedecer, ¿por qué obedecer a los padres? Forma parte de la ley moral que Dios así ha dado y nosotros lo podemos ver allí en los versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está recordando allí en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Y dice que este es el primer mandamiento con promesa, a pesar de que era el 5.º mandamiento, mis amados hermanos en el Señor, pero aquí el apóstol Pablo está dando de que según la tradición judía, este es el 5.º mandamiento en la primera tabla, las tablas de piedra que Dios dio a Moisés, lo que es un deber a Dios más bien que un deber al prójimo, como lo son los mandamientos 7º al 10º que aparecen en la tabla de la ley. Por lo tanto, mis amados hermanos, obedecer es honrar a los padres. Por lo tanto, tenemos lo que nosotros tenemos, que primero es justo, segundo, obedecer, y tercero, porque es el primer mandamiento con promesa. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría y promete a quienes aman a Dios y guardan sus mandamientos. Dios les mostrará su amor por 1000 generaciones, según Éxodo 20:4. Tomando en cuenta esto, mis amados hermanos, lo más probable es que aquí Pablo tenga en mente el mandamiento de obedecer a los padres como el primero, no cronológicamente, sino en importancia y acompañado también de una promesa. La promesa bajo el antiguo pacto de Dios con Israel tenía que ver con la prosperidad material y una larga vida en la tierra prometida. Ahora, bajo el nuevo pacto, la promesa se universaliza y puede entenderse como una promesa de estabilidad social, que da a su debido lugar a la obediencia a los padres por parte de los hijos. Dios nos ayude, mis amados hermanos, entonces, para que nosotros podamos comprender la bondad de Dios, su misericordia y cómo Él desea de que nosotros podamos crecer en fe, crecer en la gracia del Señor, es a través de la obediencia. Mis amados hermanos, si nosotros somos obedientes, vamos a tener esa vida espiritual que podemos nosotros crecer en virtud. Y un padre que
que se alegra cuando el hijo le obedece, cuando el hijo no da problema, cuando el hijo sabe cómo debe de comportarse. Hay hijos que saben que tienen deberes que cumplir y cuando van a sus colegios saben que tienen que estudiar. Entonces hay algunos hijos que son obedientes y que no es necesario que el padre le ande indicando que tiene que ir a estudiar, que tiene que saberse las tablas, que tiene que aprender esto, que tiene que aprender esto otro. Porque es un deber para él, para honrar a su padre, de hacer estas cosas. Pero cuando nosotros, mis amados hermanos, yo fui muy porfiado. Mi papá me tenía que, cada vez que llegaba del trabajo, me llamaba y me preguntaba las tablas. Y cuando me preguntaba las tablas, las que más me costaban a mí era la del 7 y la del 8. Entonces, mis amados hermanos en el Señor, cuando uno no se sabía estas materias, también le iba mal en las pruebas. Por lo tanto, trae una consecuencia el no acatar el consejo del papá que le está diciendo, estudia, estudia. ¿Ah? Y así también, mis amados hermanos, nosotros también en la vida espiritual, nosotros tenemos una ordenanza que es la palabra de Dios que nos está diciendo las cosas. Y nosotros como hijos de Dios, porque hemos nacido, ¿no es cierto?, a una nueva vida que es en Cristo Jesús, y Él es nuestro Padre eterno. Por lo tanto, mis amados hermanos, como hijos también, nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios, que es nuestra norma de conducta. El pueblo de Israel sufrió mucho, mis amados hermanos, por no obedecer. Allí en Levítico, en el capítulo 26, allí a través de la exhortación de Moisés al pueblo, les habla sobre la obediencia y le indica lo que esto trae para beneficio de cada uno de ellos. Y también le exhorta sobre la desobediencia. Así que allí, en aquel capítulo, mis amados hermanos, están ambas consecuencias. Pero el pueblo de Israel fue desobediente a Dios. Y eso mismo lo llevó a sufrir y en algún momento ser esparcido, mis amados hermanos, del lugar donde Dios les había puesto. Tuvieron que vivir, cuando Dios lo había rescatado de casa de servidumbre, tuvieron que nuevamente después experimentar, ser llevados nuevamente, mis amados hermanos, por los babilónicos. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos obedecer a la palabra de Dios, como así también a nuestros padres terrenales, porque ellos se esfuerzan en darnos lo mejor. Sabemos que no todos los hogares, a lo mejor bien constituidos, pueden tener este privilegio, sobre todo en la sociedad en la cual hoy día estamos viviendo, mis amados hermanos, en la cual el enemigo, una de las cosas que quiere destruir es la familia. Y eso trae también como consecuencias que hijos, mis amados hermanos, que van creciendo alejados de su padre o de su madre. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos vivir el modelo que Dios nos ha dado, el modelo que Dios ha puesto para que nosotros seamos hijos de bien y podamos ser como esas luminarias en medio de la oscuridad de este mundo. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor
para que podamos reconocer la autoridad que tienen los padres sobre nosotros, sobre todo a los hijos, a la juventud que hoy está en la casa del Señor, que ellos puedan reconocer la autoridad de sus padres, que muchas veces los consejos son para que ellos puedan tener una vida plena. ¿Cuánto más entonces cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos en la casa del Señor? Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos ejercer esa obediencia y podamos aprender de nuestros padres para que podamos saber conducirnos. La palabra del Señor en Proverbios 6:20 nos dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. También en Proverbios 1:8 nos dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Por lo tanto, la enseñanza de los padres producirá una vida abundante para el hijo. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor entonces, porque nosotros, aun cuando somos ya entrados en edad y tenemos todavía la dicha de tener a un padre, mi madre ya partió mucho tiempo atrás, por allá por el año 83, pero aún conservo a mi padre y aún yo le debo ese respeto. Y aún yo escucho aquellos consejos, porque muchas veces los padres a veces son callados, no expresan las cosas, o lo dicen en pocas palabras. Y yo no quisiera que nos dijera más cosas, pero es la forma de ser muchas veces de las personas, mis amados hermanos. Hay otros padres que son más locuaz, que siempre están ahí, ya sea a través de una talla, alentando al hijo. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos aprender en todo y poder hacer como Dios nos demanda. Por lo tanto, en Proverbios 4:10 nos dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Y esto es lo que agrada al Señor, como dice Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros queremos agradar al Señor, tenemos que obedecer. Es un mandato. Bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, el tema de los hijos no es fácil, sobre todo hoy día en la sociedad en la cual estamos viviendo. Yo creo que las madres que hay aquí han tenido hijos que a lo mejor le han sacado canas. Yo puedo decir que gracias al Señor, nuestros hijos no fueron como yo. Así es que yo debo de dar gracias al Señor por su misericordia. Porque también, mis amados hermanos, el Señor tiene misericordia. Ayúdenos el Señor. También, mis amados hermanos, este mandamiento que Dios nos da de obedecer en el Señor a vuestros padres es porque esto agrada a Dios. ¿Y nosotros queremos agradar a Dios? Nosotros estamos en ese camino de querer agradar a nuestro Padre Celestial. Y para esto debemos andar en esta senda de la obediencia, mis amados hermanos, porque muchas veces la rebeldía nos trae consecuencias.
Tenemos nosotros un caso en la palabra del Señor, cuando el hijo no se sometió a la disciplina de su padre. ¿Y qué es lo que hizo? Le pidió la herencia al papá, cuando ni siquiera le correspondía todavía pedir herencia, pero no, él quiso pedir la herencia. ¿Y qué consecuencia les trajo esto? Que malgastó toda su herencia, todo lo que el padre le había dado. ¿Ah? Dice que mientras tuvo dinero, tuvo amigos. Y ya cuando se acabó el dinero, ya los amigos ya no estaban. Y ya no hallaba a quién acudir para poder, por último, comer un pedacito de pan. Pero llegó ese momento cuando él pudo entrar en sí y se dio cuenta de lo que él había realizado. Y allí pidió perdón. Allí reconoció que se había equivocado. Y allí él pudo decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mis amados hermanos, por lo tanto, el desobedecer trae consecuencias nefastas. Ayúdenos el Señor para que nosotros seamos hijos obedientes y podamos, a través de la obediencia también, honrar a nuestros padres, honrar a nuestra madre, y que ellos puedan sentirse plenos, mis amados hermanos. Esto, como dice la palabra en el capítulo 4, y vosotros, padres, no provoquéis, más bien en el capítulo 2, en el versículo 2:3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí también hay una responsabilidad de nosotros los hijos. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa vida en la cual ellos se sientan contentos? Mis amados hermanos, nosotros como hijos no podemos abandonar a nuestros padres. Tenemos que cuidarlos. Cuando ellos ya están en edad avanzada, los hijos se deben de hacer cargo de sus padres. Así como ellos nos cuidaron a nosotros, ahora nosotros tenemos que cuidarlos a ellos también. ¿Ah? Hay algunos que dejan a sus padres por allá en alguna casa, mis amados hermanos, de reposo, y se olvidan de ellos y no los van a ver nunca más. Pero los hijos del Señor tenemos el mandato de honrarlos y de cuidarlos. Y esto, mis amados hermanos, nosotros, es honrar a nuestros padres, dándole ese cuidado, dándole eso que ellos necesitan. A veces los padres se ponen porfiados también, y no quieren la ayuda, no quieren que vayan a ayudarle, pero uno los ve que ya no están en condiciones de estar solos. Entonces, a veces se pone un poco complicada la situación. Pero el deber nuestro es ayudarlo, es poder estar a su lado, poder ayudar en todas sus cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor, porque este es un mandamiento, como la característica de este mandamiento, que es un mandamiento con promesa. La promesa del Señor está siempre a aquellos que obedecen y acatan el consejo de la palabra del Señor. Ayúdenos el Señor. Ahora, este consejo y este propósito que Dios da, mis amados hermanos, es para que
le vaya bien y sea de larga vida. Qué bendito es el amor de Dios, qué bendita su misericordia. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos ayude para que nosotros podamos actuar conforme a la palabra del Señor, honrando y obedeciendo a nuestros padres. Y no solamente en la obediencia a nuestros padres, sino que también a los mayores. Y la palabra del Señor nos dice de que esto agrada a Dios. Hoy día en la sociedad se ha perdido el respeto en todo sentido. Antiguamente nosotros estábamos enseñados que si veíamos a una persona mayor, teníamos que saludarlo, y si íbamos en la micro, teníamos que pararnos, dar el asiento. Hoy día, ¿lo ve usted eso? Se perdió, mis amados hermanos. Hoy día cualquiera le habla a la profesora y ni siquiera la respeta por el cargo que tiene como profesora. Y cuando no, llegan los hijos a la casa acusando de que la profesora aquí, la profesora allá, y llegan los apoderados, los padres, a insultar a la profesora. Esa es la sociedad en la cual hoy día estamos, mis amados hermanos. Y por eso que la palabra nos dice en los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos reflexionar en el contexto en el cual hoy día estamos viviendo. En el contexto en el cual hoy día se está dando la sociedad. A mí a veces me da mucha pena ver a niñas insultándose, a garabato limpio, o tirándose de, como dice uno, de las mechas. Mis amados hermanos, no hay respeto. No hay respeto. Dios tenga misericordia. Este día jueves, con mi esposa, fuimos a un velorio y veíamos allí a un joven que no quería vivir. Fue internado en una clínica, se le hizo la salvedad de que él quería suicidarse, y ya no un jovencito, ya una persona mayor de 35 años. Así que se les dijo de que lo querían internar para que él no tomara esta decisión de suicidarse. A los pocos días estaba colgado en el baño del dormitorio. Mis amados hermanos, lo sacaron de allí, ya con muerte prácticamente cerebral. Tuvo 2 días donde la familia llegó, se pidieron perdón. Me decía mi hermano que al joven le corrían las lágrimas en su inconsciencia. Mis amados hermanos, solamente Dios sabe lo que pasó allí entre él y Dios. Pero mis amados hermanos, él partió, estuvimos allí acompañando, y Dios también me permitió de poder leer una palabra. Y cuando leí aquella palabra, vi, porque llegó mucha juventud, muchos jóvenes que eran amigos, porque él era muy conocido. Y toda esta juventud salió. Se fue. Entonces, no hay. El hombre rechaza a Dios. El hombre no quiere escuchar palabra de Dios. Mis amados hermanos. Entonces, uno siente pena, porque también dentro de esta juventud hay hijos que sus padres han estado dentro de la iglesia. Este mismo joven, este mismo varón que falleció, sus padres también eran conocedores de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros también ahora, como dice
el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo nosotros los padres podemos amonestar a nuestros hijos, sobre todo cuando está esta rebeldía en ellos? No es fácil, mis amados hermanos. No es fácil para que ellos puedan entender y comprender el consejo que un padre le está dando. Y en ello prima más la rebeldía, prima más los modelos que ven en el mundo, las compañeras, en los colegios, qué junta tienen nuestros hijos, con quiénes se relacionan. Y ahí donde debe estar la madre alerta. Digo la madre porque normalmente la madre es la que está más con los hijos y la madre es la que va orientando a los hijos. El padre está, mis amados hermanos, en el hogar para imponer también la disciplina. El rol del padre de poder imponer la disciplina y la madre que está en la orientación a los hijos, en el consejo. El padre también tiene esta obligación, porque son los dos, pero la palabra dice que los dos son uno. Pero hay roles dentro del matrimonio. Así es que, mis amados hermanos, Dios nos ayude para que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Es decir, si yo voy a reprender a mi hijo, que no vaya a provocar de que él se rebele más todavía, sino que tengo que ir con la sabiduría de Dios, con el consejo de Dios. Recuerdo que mi papá llegaba y como yo no me sabía las tablas, me decía que le repitiera el Padre Nuestro 10 veces. Y yo empezaba a repetir el Padre Nuestro, pero de repente iba cambiando las palabras, me iba equivocando. Él trataba de una u otra forma llevarme a la corrección. Pero a mí me gustaban los amigos. Me gustaba andar jugando a la pelota. Podía pasar todo el día jugando a la pelota. Llegaba solamente a comer. Y en la noche a andar con los amigos. En malos pasos. Entonces, mi padre llegaba de la reunión y tenía que corregirme. Entonces, esto también causaba un poco de disgusto en el matrimonio, porque mi madre trataba de interceder en el sentido de decirle, viene llegando de recién de la reunión y ahora ya viene a pegarle al hijo. Entonces, mis amados hermanos, hay veces que hay cosas que no hacemos bien y tenemos que aprender. ¿Y cómo podemos aprender? Es de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos enseña todas las cosas. Y aquí el Señor nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Él trataba de hacer lo mejor para mí. Y eso yo lo reconozco y lo valoro y le doy gracias al Señor, porque si no, ¿dónde estaría? Ayúdenos el Señor a los hijos a no ser rebeldes y a obedecer. Y los padres a no airarse para corregir, porque en la ira decimos cosas que ofenden. Por lo tanto, los padres deben de tener esa sensatez para poder llevar al hijo a la corrección, porque es corrección, mis amados hermanos, y el hijo tiene que saber por qué lo están corrigiendo. Tiene que saber el motivo. No porque yo quiera imponer mi autoridad, sino
que se me dice, por esta causa lo voy a castigar. Mis amados hermanos, Dios nos ayude. El apóstol Pablo también habla sobre cómo deben ser los siervos y amos. Y como decía anteriormente, este está en un contexto en que allí existía la esclavitud en aquellos lugares, mis amados hermanos, y el apóstol dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, el apóstol empieza por los siervos. Allí en aquella ocasión, la vida no era valorizada, mis amados hermanos, y se vendían esclavos, se vendían personas, y allí iban y los compraban. Pero mis amados hermanos, ellos tenían que someterse al amo, tenían que ser obedientes en todo, porque eso también podría causar para ellos una reprimienda, mis amados hermanos. Por eso el apóstol decía: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y después agrega: no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, un creyente que estaba como siervo tenía que obedecer con sencillez de corazón, sometiéndose, mis amados hermanos, sabiendo de que para Dios no existían libres ni esclavos. Por lo tanto, en la vida del Espíritu, mis amados hermanos, no existían estas diferencias. Por lo tanto, Dios les llamaba y les encomendaba de que ellos tenían que hacer su servicio no como queriendo agradar a su Señor, sino era algo mucho más, algo superior, sino como a Cristo, como sirviendo a Dios. Por lo tanto, el trabajo no era para el amo, sino que era para Dios, porque sabía de que Dios era el que iba a recompensar su trabajo, su servicio. Pero cuando nosotros hacemos las cosas al ojo, como mirando, si está el jefe, yo trabajo. Y si no, saco la vuelta. Y llega el jefe y como que todos corren y que están haciendo cositas ahí. Mis amados hermanos, no, el cristiano no está llamado a eso. El cristiano está llamado a hacer su trabajo como con excelencia, porque está agradando a Dios. Y el trabajo es como para Él. Aunque sea un jefe que sea mañoso, que nos mortifica, mis amados hermanos, porque hay jefes así, que les gusta sacarle el jugo. A mí, cuando yo trabajaba, llegaba a la hora de las 6 y uno ya como que estaba listo para irse y llegaba el jefe. No estaba en todo el día, pero llegaba a las 6. Y, don Misael, vamos a revisar algunas cosas. Y uno colocaba una cara así como... A veces me tocaba algún servicio en la iglesia y esto me significaba llegar atrasado. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ayude y Dios nos dé la sabiduría, porque nosotros tenemos que traer en oración a estos jefes,
ponerlos en oración para que Dios obre misericordia en sus corazones. Llegaba el momento que yo le decía, no puedo porque tengo que cumplir tal obligación. Y ellos a veces entendían. Mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios somos nueva criatura, mis amados hermanos. Por lo tanto, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora nosotros servimos a Dios. No servimos a los hombres. Y nuestras obligaciones, por lo tanto, son haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No conforme a lo que el hombre quiere, ni lo que yo quiero, sino conforme a la misericordia de Dios. Por lo tanto, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con temor y temblor. Nosotros tenemos que tener ese temor reverente delante de Dios, sabiendo que Él está en todo lugar y que nos está mirando. Nosotros nos podemos ocultar de otros, pero delante de la presencia de Dios no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso, mis amados hermanos. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Somos servidores de nuestro Dios y tenemos que hacer las cosas con buena voluntad. Si aquí una hermana jefa le dice a otra hermana, hermana, usted va a tomar esto o va a hacer esto otro, la hermana va con buena voluntad. Amén, mi hermana. Pero a veces eso no pasa, ¿no? Y a veces nos decimos, ¿por qué tengo que ser yo nomás? ¿Acaso no hay otro? ¿Por qué tengo que ir yo? Mis amados hermanos, por eso Dios quiere que nosotros todas las cosas las podamos hacer como mirándole a Él y con buena voluntad, con temor, porque le estoy sirviendo a mi Padre Celestial. Y yo quiero agradarle a Él. Quiero que mi vida sea una vida que le lleve honra a nuestro Dios y no deshonra. Porque cuando nosotros no hacemos las cosas, ¿qué es lo que nos dicen? Cuando estamos en otros lugares y saben que nosotros somos cristianos. Y es evangélico. Es lo primero que nos sacan y es evangélico. Entonces uno tiene que tener ese cuidado, porque yo tengo que honrar a mi Dios y no traerle deshonra. Por lo tanto, mis amados hermanos, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, si nosotros andamos en la voluntad de Dios, Él nos guardará, Él nos ayudará. Cuando las cosas son difíciles, Él nos da la capacidad, nos da la inteligencia para resolver el problema. ¿Cuántas veces he escuchado de mis hermanos que en problemas difíciles oraron al Señor, clamaron en su corazón allí en esa dificultad y el Señor les dio la solución? Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros recibiremos del Señor cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios. Porque a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no me ayuda en esto? Claro, pero si yo ando como yo quiero y no ando en la voluntad de Dios y después le reclamo a Dios. ¿Por qué? Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. Dios nos dé de su sabiduría. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas
y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Tenemos nosotros un ejemplo en la palabra del Señor, como lo habla en una de las cartas del apóstol sobre Onésimo, Filimón, como Dios allí también obró en aquel siervo, en aquel varón que era siervo, mis amados hermanos, y él pudo llegar al conocimiento de la palabra de Dios, y como ahora el apóstol recomendaba de que lo recibiera en su hogar, y si en alguna cosa él le había defraudado, que lo pusiera a su cuenta. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque cuando está la obra de Dios, el hombre tiene esa capacidad para perdonar. Y él también, mis amados hermanos, este esclavo se había escapado y ahora volvía a la casa de donde había salido. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos andar en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Mis amados hermanos, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no quiere lo malo. Y si nosotros tenemos que sufrir en esta vida, mis amados hermanos, sabemos que allá gozaremos por la eternidad. Podemos llevar una vida de sufrimiento. Hay hermanos nuestros que están sufriendo. Podemos colocar el ejemplo de nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Cecilia. Y podemos ver, mis amados hermanos, que a veces nosotros no entendemos, pero el Señor sabe todas las cosas. Y el Señor vaya fortaleciendo a sus hijos y a sus hijas, y les vaya dando fortaleza para que ellos puedan, mis amados hermanos, soportar con paciencia esta vida que a veces no les toca vivir a algunos más que a otros de sufrimiento. El Señor los ayude, como así también a toda su familia. Y el Señor bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, a este pueblo que va caminando, mis amados hermanos. Quizás van a venir las luchas, las pruebas, las dificultades, pero nosotros tenemos que estar firmes bajo el amparo de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo de que Él nos cuidará, que Él velará por nosotros como hijos suyos, que Él está a nuestro cuidado, que Él somos ovejas de su prado, mis amados hermanos, y Él es el que nos sustenta. Ayúdenos el Señor. Podemos sufrir en esta vida, porque esta es una vida de sufrimiento. Pero vamos hacia la patria celestial, donde allí gozaremos por la eternidad. Aquella vida de goce, mis amados hermanos, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los que lloran, de los que sufren. Y allí seremos consolados. Bendito sea nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, podamos mirar con optimismo en medio de este mundo de maldad, que podamos mirar con esperanza de que tenemos a nuestro Salvador y que un día Él nos sacará de esta vida para poblar aquellas mansiones eternas.
El Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y vamos a orar por su palabra. Amado Dios, cuántas gracias le damos por este momento que usted nos concede de poder estar meditando en su santa palabra, en estos consejos, Señor, que usted nos da a través de estos varones que fueron inspirados, Señor, por su Espíritu Santo. Y esta carta, Señor, que llegó a aquellos lugares, Señor, allí al principio, Señor, en aquellos tiempos, Dios mío, así también hoy nos llegan a nosotros, porque tu amor es el mismo, porque tu amor, Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y usted quiere que nosotros obedezcamos a su palabra, que seamos obedientes y que podamos conducirnos en medio de tu casa en obediencia a ti. Señor, ayúdanos para obedecer, como así también para enseñar e instruir. Señor, saca toda rebeldía de nuestras vidas, de nuestros corazones, y ayúdanos a andar en temor delante de tu presencia. Señor, te lo pedimos todo en los méritos de Jesucristo, su Hijo amado, para gloria y honra de su santo nombre. Amén. Amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos.